Muy buenas tardes a todas y todos. Les damos la bienvenida a este conversatorio titulado Sistematización del evento, vaivenes de la documentación. Este es un espacio para reflexionar sobre una experiencia que se llevó a cabo en el mes de septiembre en el marco de Fiesta del Libro en el 2024 y este conversatorio también se encuentra ligado al proyecto de investigación, las bibliotecas especializadas y los centros de documentación y su incidencia en el ámbito empresarial de la ciudad de Medellín. Este conversatorio también se hace en asocio con ACEIBI y el GUIE. Y el día de hoy vamos a estar conversando con dos profesoras que fueron quienes participaron en el proceso de sistematización y quienes también participaron en el evento. Ellas son Sandra Milena Montoya Carvalho, ella es bibliotecóloga de la Universidad de Antioquia, es magíster en gestión de la información y la documentación de la Universidad Paul Valéry de Montpellier III. Tiene una amplia trayectoria en unidades de documentación especializadas, es docente y asesora de trabajos de grado de la IB. Actualmente se desempeña como jefe de servicios bibliotecarios del sistema de bibliotecas de la Universidad de Antioquia. Y por otra parte tenemos a la profesora Eulalia Hernández Ciro. Ella es historiadora y doctora en Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Ella es magíster en estudios socioespaciales de la Universidad de Antioquia, profesora asociada del Instituto de Estudios Regionales, coordinadora del Grupo de Estudios del Territorio e integrante de la Red Colombiana de Historia Urbana. Entre sus líneas de trabajo están los archivos, la historia urbana y la memoria barrial, el patrimonio y la arquitectura y el urbanismo, los estudios urbanos y las teorías y metodologías de los estudios socioespaciales. Entre sus últimas publicaciones están los artículos Especializar la historia, una apuesta metodológica para repensar la historia urbana, en coautoría con Jorge Aristizábal, publicado en el 2024 en Autoctonía, Revistas de Ciencias Sociales e Historia, y Los cuerpos del delito, etnografía de los expedientes judiciales, una herramienta para la historia, publicado en el 2021 en el libro Etnografía y Espacio, Tránsitos Conceptuales y Desafíos del Hacer. Bueno, chicas, bienvenidas a este espacio. Les doy la palabra y vamos a iniciar con una pregunta y es, ¿cuál fue la motivación o necesidad? Ay, segundito. ¿Cuál fue la motivación o necesidad que dio origen al evento Vaivenes de la documentación? Buenas tardes para todos. Ya me presentaron. Para quienes no me conocen de nuevo, yo soy Sandra Montoya. Eh, para comenzar el conversatorio y responder tu pregunta, Luisa, motivación, pues en principio la motivación fue que nos dimos cuenta que los centros de documento, cuando fue justamente para este proyecto, las profesoras e investigadoras fueron a hacer el estado del arte de las unidades de documentación de la ciudad, pues nos dimos cuenta que era muy poco lo que había escrito alrededor de nuestra historia, de nuestro quehacer, de la historia de las unidades de documentación, de nosotros como bibliotecólogos. Entonces dijimos, hemos hecho demasiado y no hay nada escrito. Entonces, ¿cuáles estrategias podemos usar para empezar a identificar si es cierto que no está escrito y motivar a que lo hagamos? O es que realmente sí hay, pero no sabemos dónde está, o no hemos usado los mejores medios para publicarlo. Entonces, la idea inicial fue recuperar, visibilizar y comprender las trayectorias históricas que teníamos esas unidades de documentación. Entonces, no solamente las unidades, sino los profesionales que allí trabajábamos y qué había sucedido con ellas, si estaban vigentes, si habían cerrado, si continuaban en el tiempo, si sus colecciones seguían allí, si esas colecciones se habían ido para otras instituciones. Habían muchas preguntas alrededor de esto, entonces así fue que empezó la motivación y los centros de documentación de la Universidad de Antioquia empezamos a gestar la idea y que más adelante les iremos contando cómo se fue construyendo. Muchas gracias, Sandra. Y digámoslo en términos de los participantes y qué instituciones, digámoslo, acogieron esta invitación a estar en el espacio. Y también cómo, por qué medio hicieron la convocatoria, cómo lograron localizarlos.
Fue muy bello porque se fue dando como de una manera muy genuina, porque entonces empezó como a hacer la pregunta, pero claro, nosotros como profesionales participamos de ciertas actividades sectoriales. Entonces, en aquel momento yo pertenecía a la juntanza bibliotecaria, había hecho parte del GUIE, pero Yesenia del Instituto de Estudios, Yesenia Arboleda, la bibliotecóloga del Instituto de Estudios Regionales, estaba perteneciendo al GUIE en ese momento. Entonces, en medio de estar en estos eventos, en estas participaciones como ecosistema, como ciudad, entonces empezamos a manifestar esta preocupación que se empezó a dar o esas preguntas que empezábamos a tener. Entonces, ¿qué sucedió? El guía participó en la construcción, el Instituto de Estudios Regionales, el Instituto de Estudios Políticos, en cabeza de las bibliotecólogas que estábamos en ese momento, que éramos Yesenia y yo, la Escuela Interamericana de Bibliotecología y la Casa de la Literatura de San Germán. Entonces, ¿qué hicimos? Aunar esfuerzos, ¿cierto? Y darnos cuenta de una cosa que a mí me pareció muy interesante y es que siempre decimos, es que no tenemos recursos, es que no estamos haciendo las cosas porque no hay dinero. Entonces, porque siempre estamos pensando en que el recurso es el dinero, pero realmente el recurso somos nosotros como profesionales, el recurso es la misma institución, el apoyo que nos puedan dar. Entonces, creo que hemos sido un poco tímidos en entender el recurso y en explotar ese recurso. Y fue hermosísimo porque cuando nos juntamos, hicimos las primeras reuniones, entonces dijimos, bueno, necesitamos un espacio, necesitamos una divulgación, necesitamos convocar, ¿qué necesitamos? Y todo apareció. Y fue un evento súper generoso de parte de todas las instituciones. La Casa de la Literatura dispuso los espacios, el Instituto de Estudios Regionales, por eso tenemos acá a Eulalia, nos convocó una profesional de esta magnitud que aparte de todo fue muy bello porque no fuimos solamente el ecosistema, no somos bibliotecólogos o archivistas, entonces llegó Eulalia con sus ideas, con sus formas de sistematizar, de mapear, de ver la ciudad de otra forma, como la ven los historiadores, como una investigadora y una docente que hace uso de las unidades de documentación, no solo como profesional, sino para su trabajo y su labor docente e investigativa. Entonces nos empezamos a dar cuenta que había mucho, mucho alrededor y mucho fue que fue un evento tan enriquecedor que un año después seguimos hablando de esto, que tenemos unas memorias que están colgadas en un repositorio institucional como el de la Universidad de Antioquia, que nos da tanta alegría estarlo contando, que nos reunió no solamente a bibliotecas y el sector bibliotecario, sino que invitamos archivos, que también convocamos museos. Entonces, abrimos como la conversación, y es una conversación que ahorita todavía sigue en punta, ¿cierto? O sea, lo que sabemos es que hay un montón de profesionales alrededor de estas mismas preguntas y aquí estamos trabajando en conjunto. Sí, si quieren ahí, buenas tardes. Yo también complemento algo que ahorita que estaban hablando sobre la motivación o la necesidad del evento y qué tipo de participantes de instituciones asistieron. Yo creo que ahí, como lo está contando Sandra, fue muy interesante como el encuentro de varias experiencias y como de varias profesiones y de varios espacios. Ya Sandra mencionó algunos y yo ahí sumaría el proyecto de investigación Trayectorias, Caminos y Travesías por la Historia Urbana, que es en el que actualmente estoy trabajando desde la universidad, desde el Instituto de Estudios Regionales, porque allí en ese proyecto tenemos una pregunta como por los centros de documentación, los archivos y las unidades de documentación especializada centradas en el campo de la historia urbana, pero estaba muy a propósito de ese interés que tenían desde el guía y desde estas juntanzas y desde estos otros espacios de preguntarse cómo estaban esos centros de documentación, qué estaba pasando con ellos, qué memorias tenían, dónde estaban. Entonces, como estaba diciendo Sandra, creo que es muy interesante eso, que no fue un espacio solo como que nació desde la necesidad y la iniciativa de bibliotecólogos, archivistas, profesionales que trabajan en estos espacios, sino que también creo que encontramos como esa articulación desde la docencia y desde la investigación, como la importancia de pensar este tema, no de una manera sectorial, sino de complejizarla, ¿cierto? Porque pueden ser unas miradas las que se den desde el gremio de los bibliotecólogos, por ejemplo, y otras miradas o preguntas que se pueden aportar desde la investigación histórica, por ejemplo, ¿cierto? Entonces yo creo que
y eso estuvo también como en la puesta a la convocatoria cuando dijimos, no, pues vienen los encargados de los centros de documentación, pero que se traigan 2 o 3 investigadores o 2 o 3 estudiantes para que en ese diálogo también complejicemos y miremos qué podemos decir nosotros que conocemos los centros de documentación, pero los que lo usan o los quieren usar, ahí qué perspectivas nos pueden aportar, ¿cierto? Entonces creo que eso fue un asunto como muy valioso y que creo que hay que seguir trabajando en esa mirada, ¿cierto? Que estos centros de documentación y unidades especializadas, pues no son solo asunto de la bibliotecología, sino que competen pues a la ciudadanía y a los investigadores en general. Entonces creo que eso fue como uno de los aciertos de la convocatoria. Yo quiero decir algo, justamente estamos hablando de vaivenes documentales. Nosotros siempre hemos querido, Eulalia creo que está de acuerdo conmigo, y es vaivenes de la memoria documental de la ciudad, porque esto nos amplía el panorama, ¿cierto? Una cosa es pensar en documentar y pensarnos nosotros como profesionales en este asunto, y otra cosa es tener la perspectiva de ciudad y la perspectiva de diferentes profesionales, la interdisciplinaridad, el asunto del uso. Y ahí con lo que dice Sandra también, el título de Vaivenes de la Memoria Documental de la Ciudad, Mapeo de Trayectorias, que es el título del evento, es muy importante porque estábamos pensando precisamente eso en el movimiento, ¿cierto? O sea, como que es importante pasar de pensar estos centros de documentación especializada como un asunto quieto, inmóvil, y más bien empezar a pensar tránsitos, movimientos, vaivenes. Entonces, ese asunto del vaivén no es una cosa como un título bonito que se nos ocurrió, sino que literalmente creo que es uno de los ejes centrales de la reflexión, ¿cierto? Como que la pregunta por el movimiento, por dónde están, dónde van a estar, qué va a pasar. Entonces creo que ahí eso fue muy clave pues como en la propuesta. Eulalia y Sandra, conectándolo un poco con esta última parte que mencionas, Eulalia, con lo del vaivén, que uno diría como sí, fue un término muy lindo, ¿cierto? Pero, digámoslo, está muy enlazado con ese objetivo. Entonces yo quisiera preguntar sobre, digámoslo, cuando ustedes se pensaron el evento, eh, el objetivo, lo que tenían, esa hipótesis que una vez formula, ¿cierto? ¿Qué aprendizajes, hallazgos o logros lograron ustedes como conectar ahí, encontrar? Bueno, voy a empezar yo, pero aquí nos conectamos porque nosotras dos estamos muy conectadas, le trabajamos mucho tiempo a esto, entonces lo tenemos claro. Yo creo que lo primero fue lograr una construcción colaborativa y una memoria viva, ¿cierto? Eso fue lo más importante. Y que nosotros, por la metodología que esa nos va a hablar ahorita Eulalia, porque fue una propuesta que ella nos hizo, porque era experiencial para ella como profesional y nos la propuso a nosotros y fue hermosísima, los resultados fueron muy bellos, sobre todo el asunto de visibilizar ausencias, permanencias y transformaciones, que ahí es donde está el asunto de los movimientos. Entonces, ¿a qué nos referíamos con eso? Las ausencias, los centros de documentación que ya no están, ¿qué pasa con ellos? Por ejemplo, el FAES. ¿Cierto? ¿Qué pasó con el FAES? ¿Esa ausencia qué? ¿Qué significa que ya no esté en la ciudad? ¿Dónde quedó esa colección? ¿Alguna otra unidad de documentación adoptó esa colección? Que eso es también uno de los asuntos súper claves en nuestra labor, porque independiente de los recursos, siempre hay un doliente que dice no, o sea, venga, repartámonos esa información, miremos cómo la cogemos, miremos qué institución puede tenerla, cómo podemos rescatarla, ¿cierto? Entonces, ese asunto de las ausencias, el asunto de la permanencia, entonces, cómo nosotros permanecemos en el tiempo a pesar de todo lo que pueda sucederle, o a una institución, sea el tipo que sea, puede ser privadas, públicas, ¿cierto? El tipo de institución que sea, y o cómo se han ido transformando, porque también es una de las preguntas que nos hacemos constantemente, yo creo que todos los profesionales de todas las áreas, pero nosotros finalmente como memoria. Entonces, ¿cómo estamos haciendo para transformarnos, para divulgarlo o para permitir que las personas accedan a esa información? Entonces, yo creo que eso fue hablábamos de los hallazgos, ¿cierto? También un hallazgo era cuáles eran las problemáticas comunes para que nosotros pudiéramos
trabajar, ligarnos y decir, bueno, así como este evento se construyó con esfuerzos comunes, podríamos también con esfuerzos comunes lograr encontrar cuáles son los problemas comunes para ver cómo nos podemos apoyar los unos y los otros, cómo nos podemos potenciar y cómo podemos visualizar un futuro compartido, ¿cierto? Cómo nosotros de a decir, esta unidad de documentación ya no es viable por asuntos económicos para esta institución, pero quizás para otra antes le estén diciendo, bueno, nosotros estamos teniendo muchos usuarios que están teniendo estas demandas, entonces quizás si lo conversamos podemos ver un futuro compartido, quizás las redes nos puedan ayudar a que ese futuro compartido esté allí en un mapeo como el que estábamos haciendo, quizá conociéndonos, porque es que muchas veces no sabemos ni siquiera cuál es la unidad de documentación que trabaja nuestra misma temática o una temática alterna. Entonces yo creo que ahí hay varias cosas, la construcción de memoria viva, el asunto de visibilizar esto de ausencias, permanencias y transformaciones y lo de potenciar esos futuros compartidos. El asunto metodológico, yo creo que hoy nos puede decir cómo lo hicimos. Sí, gracias, Sandra. Si quieren, yo les cuento un poquito la metodología porque también fue muy chévere porque lo fuimos conversando y como que fue creciendo y se fueron sumando también personas al equipo y creo que eso fue también como exitoso en la metodología, que fuimos como preguntándonos qué queríamos, qué teníamos también, qué podríamos conseguir y cómo aprovechar los recursos que se habían hecho. O sea, que, por ejemplo, en el Centro Documental de Planeación tenían una línea del tiempo, entonces dijimos, bueno, ¿cómo aprovechar esa línea del tiempo que ya tiene el Centro de Documentación de Planeación para trabajar, ¿cierto? Entonces, Se le, Eulalia, te congelaste. se nos fue Eulalia. Continuemos nosotros entonces. Bueno, ahí volvió la No profe. se nos va a escapar la metodología. No, además es que es un punto súper importante A para ver, nosotros, súper importante esa línea del tiempo. por supuesto, esperemos a ver. O Bueno, yo les voy a ir definitivamente. contando algo mientras tanto que de pronto se me había escapado. Y es que el Centro de Documentación de Planeación, en cabeza de Ángela Murillo, ya tenía una avanzada, ¿cierto? Había hecho un mapeo de los centros de documentación de la ciudad. Y esa fue una base. Entonces, para que pues vean qué tan genuino fue todo, porque entonces fuimos cogiendo de lo que ya había o de las preguntas que teníamos. Entonces, con Ángela hicimos un trabajo de georreferenciación, pues, o sea, aprendimos del proceso de georreferenciación que había realizado Planeación y justamente nos encontramos pues con Eulalia y la propuesta de cómo entonces nos alineamos con eso que ya existe y con las preguntas que nos veníamos haciendo que tenía que ver con esa línea del tiempo, o sea, lo que les hablaba ahorita, las ausencias, las permanencias y el futuro. Y Sandra, A ver, sí, dime. en vía de esto, digámoslo, cuando hicieron ese mapeo, esa línea del tiempo y esa georreferenciación, sin antes llegar al evento, digámoslo, ¿qué potencialidades encontraron ustedes o como qué características particulares de estas unidades de información? Ay, a ver que lo tenía apagado. O sea, como qué tienen, qué fortalezas o podrían tener las unidades de compromiso. O sea, primero lo que sí resalto es el compromiso de los líderes de las unidades de documentación, de los profesionales. Si bien todos sabemos que, digamos que uno habla de su gremio, pero los bibliotecólogos tenemos que hacer de todo, eso siempre lo hemos dicho. Entonces, sobre todo los de las unidades de documentación especializadas, porque somos uno para resolver cualquier tipo de procesos técnicos, de gestión, de sostenibilidad en el tiempo, de relacionamiento, de reconocimiento temático de nuestros investigadores. Entonces, mayoritariamente los bibliotecólogos somos unos muy buenos líderes y
quisiera que eso nos quedara sonando, porque creo que no lo hemos entendido de esa manera y es uno de los resultados de este proyecto, según conversé con la profesora Sandra Bedoya. O sea, el liderazgo de los bibliotecólogos no nos lo hemos como creído del todo, no nos hemos comido ese cuento completo y creo que esto fue una de las fortalezas que nosotros notamos en el evento. El uso de las colecciones con fines investigativos y formativos, o sea que nosotros no solamente tenemos ahí unas colecciones que estemos preservando, ¿cierto? Sino que son vivas, esas colecciones están vivas. Efectivamente hay un cuidado del patrimonio, pues que está también conversa con eso que estamos diciendo. Y la persistencia que tenemos a pesar de todas las adversidades, esas son unas grandes fortalezas. Le voy a volver a dar la palabra a Eulalia, que apareció y estaba hablando de las metodologías. Bueno, ahí parece que se salió de la señal, pero ya me escuchan, ¿cierto? Bueno, les estaba contando un poquito de la metodología, que fue muy interesante porque se fueron como sumando cosas, insumos, perspectivas. Pregunta que teníamos era, bueno, ¿cómo hacemos para recuperar esa memoria viva? Pues, y no solo para quedarnos ahí, sino para pensar qué vamos a hacer. O sea, cómo es el presente de los centros de documentación, pero también qué está pasando en el pasado y qué vamos a hacer en el futuro. O sea, entonces era como uno de los asuntos que queríamos recoger. Pero también sabíamos que encontrarse era difícil y que se iba a ser un espacio privilegiado porque se iban a encontrar muchas personas que son de varias generaciones, con una reconocida trayectoria en los centros de documentación, pero que tal vez iba gente nueva, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacer para aprovechar esa riqueza y esa fortaleza de las personas que se iban a encontrar? Y el otro asunto era cómo recoger insumos de lo que íbamos a hacer, ¿cierto? Cómo hacer que lo que hiciéramos no que se quedaba solo en conversar o en una relatoría, sino cómo materializar esos insumos. Entonces, como con todas esas ideas y pensando en la idea del movimiento y del vaivén, fue que propusimos el mapeo de las trayectorias. O sea, cómo mapear literalmente en mapas, en cartografías, esas trayectorias. Entonces, propusimos un primer momento que era más tipo de conversatorio, donde nos interesamos en hablar sobre el pasado, el presente y el futuro de las unidades de documentación. Y eso creo que también fue chévere porque nos dio como un marco común donde movernos, ¿cierto? Y luego pensamos en 5 estaciones por donde en grupos iban pasando como los participantes. Entonces, una de esas estaciones fue la estación de las ausencias. En esa estación de las ausencias queríamos identificar los centros de documentación que ya no estaban. Entonces, en una base cartográfica, en un mapa de Medellín, queríamos preguntarnos cuáles eran esos centros de documentación que ya no estaban. Y ahí salió algo muy interesante, que eran no solo los que ya no estaban, sino los que estaban como en peligro de cerrarse, o sea, como los que se avisoraba que estaban como en peligro de cerrarse. Entonces fue muy interesante porque ese mapa nos ayudó como a ver las ausencias, ¿cierto? Porque, por ejemplo, ya sabemos que el FAES no está, pero está el recuerdo de que estuvo en el barrio Prado y que algunas de las colecciones están ahora en la sala patrimonial de AFI, pero nos interesaba situarlo donde estaba. Otra estación era la estación de la antigüedad. Ahí queríamos identificar cuál era como la fecha en que surgieron esas unidades de documentación especializada y tratar de comparar si había una relación con el contexto de la ciudad y con el contexto del país, ¿cierto? Si, por ejemplo, la Ley General de Archivos incidió en que se abrieran algunos centros de documentación o alguna relación con la industria y con el empresariado, o sea, como, y para también tener como unas fechas. Y ahí creo que entre los hallazgos creo que la década del 2000 fue una década importante para la creación y surgimiento de centros de documentación. Bueno, en la estación del presente, ahí utilizamos, por ejemplo, un insumo que ya se tenía, era que desde el GIE han estado trabajando en un mapa donde ubica esos centros de documentación. Entonces, con esa primera base, queríamos mapear otros centros de documentación, archivos, bibliotecas que no estuvieran en el mapa y pensar quién faltaba ahí. Y también porque ahí era interesante, no sé en cuál de las estaciones lo hicimos, como trazar las relaciones, ¿cierto? O sea, cómo se relacionaban los centros de documentación
porque como decíamos ahora también hay unas problemáticas y unas potencialidades que son comunes y sabemos que hay muchos centros de documentación o unidades especializadas que trabajan articuladamente, entonces era importante no solo ver como los puntos de localización, sino también como los tránsitos, las conversaciones. Bueno, teníamos otra estación del futuro, que también fue muy bonita porque era, bueno, ustedes cómo se imaginan los centros de documentación en el futuro, ¿cierto? Ahí creo que esa también, pues de ahí salieron unas ideas muy, muy interesantes. Y teníamos otra estación que era de la línea del tiempo, que era una línea del tiempo donde establecimos unos hitos, ¿cierto? Esa ya no era como sobre un mapa, sino más bien sobre una línea del tiempo donde establecíamos unas fechas y qué pasaba en cada una de esas fechas, pues cómo podíamos componer esa línea del tiempo. Entonces creo que y luego de las estaciones tuvimos un momento como conjunto ya de cierre, de recoger algunas de lo que se conversó en las estaciones, y luego pues hay posteriores sistematizaciones y este evento que estamos haciendo, porque como decía Sandra, creo que ahí se identificaron como cosas muy interesantes. Por ejemplo, un hallazgo fue que no se mapeó el Valle de Aburrá, ¿cierto? Sino que todo estaba muy concentrado aquí en Medellín, los centros de documentación de los que sabíamos y localizamos. Entonces, por ejemplo, hay lo que nos permitió hacer esa metodología del mapeo es, bueno, pero si aquí sabemos que hay centros de documentación en Bello, en Envigado, en Itagüí, que son muy importantes para el ecosistema, ¿cómo hacemos para incluirlos y para pensar más allá de esos límites jurídico-administrativos? Entonces, creo que esa metodología del mapeo de trayectorias y de los vaivenes permitía saber dónde estaban, dónde pararon, también a reconstruir eso que les digo, por ejemplo, para un estudiante de historia que consulta los libros y que le dice que ese archivo fotográfico está en el FAES, pues no sabe qué es el FAES porque ya desapareció hace muchos años, pero si tenemos esa memoria que nos dice, no, las fotografías del FAES, algunas pasaron a la Biblioteca Pública Piloto, entonces ahí ya sabemos dónde ir a buscar esas fotografías, ¿cierto? Entonces creo que fue muy interesante este ejercicio de mapeo y que nos dejó como muchas líneas, pues como de trabajo y muchas cosas por documentar. Yo tengo como una pregunta ahí respecto a la metodología y es, porque me quedé pensando cuando en el inicio, cuando hablábamos sobre la convocatoria y los participantes, mencionaban que también fueron estudiantes, pues que la idea era que no solo fueran como los líderes de estas unidades de información, sino que también fueran estudiantes e investigadores. Digámoslo, en este mapeo, que en este mapeo que hicieron en las estaciones, se pudo identificar como el aporte que hubo por parte de esos investigadores, si de pronto los estudiantes que estaban ahí tenían también como alguna información sobre alguno de estos, digamos, elementos. Creo que fue interesante porque, por ejemplo, estamos hablando sobre las ausencias, digamos, tal centro de documentación lo cerraron. Pero otra persona decía, no, no lo cerraron, sino que ya no está abierto al público, sino que hay que pedir cita. O, ay, ¿dónde está? Ese archivo ya no está y ahí está donde estaba la colección. Entonces creo que sí hubo como un diálogo intergeneracional y un diálogo de saberes de cosas que pensábamos, pero que hay un conocimiento pues como de la... Entonces creo que en ese sentido sí se dio como o preguntas también de los estudiantes, por ejemplo, de cosas que pensábamos que eran muy obvias, pero que se hacían preguntas, pero eso existía, ¿dónde estaba? Bueno, creo que sí fue ahí como interesante ese diálogo. Súper, pues, muy interesante, la verdad. Bueno, en este proceso que ustedes hicieron, ¿lograron identificar en la conversación que tuvieron con ellos fortalezas no, desafíos o problemáticas que sean en común, o sea, que, digámoslo, sean repitentes, por decirlo así, en una y la otra? Claro que sí, eso pues yo creo que los seres humanos siempre estamos pensando mucho en lo que no funciona, pero pasó de todo allí, lo que funciona, lo que no funciona, o sea, salieron unas cosas súper lindas, pero los desafíos, claro, o sea, tenemos una tendencia a tener una desaparición o transformación silenciosa, porque las instituciones muchas veces nos enteramos cuando ya se ha cerrado.
¿cierto? En muy pocas ocasiones tenemos la posibilidad de llegar a intervenir, ¿cierto? Antes de que suceda. Entonces, esto también nos hizo pensar que tenemos que trabajar en equipo para enterarnos y poder saber hacer esas intervenciones, poder acompañar. Los relevos generacionales. Es que nosotros tenemos una particularidad y es que casi todas las unidades de documentación que tienen muchos años de trayectoria han estado lideradas por una misma persona. Entonces aquí suceden varias cosas. Una, pues que la persona se va y si no hay una buena transferencia de conocimiento, que yo creo que aquí el llamado es súper importante para nuestra profesión, es tenemos que ser muy juiciosos con ese asunto de la transferencia de conocimiento. ¿Y eso cómo se hace? En principio documentando muy bien lo que hacemos, teniendo redes y a esas redes también comunicándolos y publicando lo que hacemos o por lo menos que queden memorias de ello, porque después de una persona que lleva 30 años en una institución, puede que en un mes o 2 meses que haga entrega, no vamos a hacer una transferencia de conocimiento como debería ser. Y pues estamos hablando de información, de patrimonio, de legados, de conocimientos que seguramente estamos adquiriendo con el día a día, que no son tangibles, ¿cierto? Entonces, eso de los relevos generacionales es muy importante tenerlo presente, es un desafío que tenemos. El desconocimiento de los servicios que ofrecen los demás, ¿cierto? Porque es probable que yo no tenga las capacidades, por ejemplo, para digitalizar, pero otra institución sí. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Y cómo de pronto esa institución lo que esté necesitando es el uso de esos artefactos para digitalizar, porque de pronto en el tiempo necesitan usarlos para poder ser reemplazados, que eso fue algo que logramos entender. Bueno, la falta de sistematización y documentación, pues como de los procesos. Eh, la integración de tecnologías, definitivamente, porque es muy difícil que cada unidad de documentación tenga el soporte tecnológico que se requiere para un óptimo funcionamiento, porque sabemos que la tecnología es cambiante, que puede que de pronto no podamos incluso actualizarla con la velocidad que se requiere, pues que cuando logremos encontrar los recursos ya el costo sea mayor, o sea, suceden muchas cosas alrededor de la tecnología, entonces eso de integrar tecnologías es muy importante. Y entender también cómo cambian los usos de nuestros públicos, cómo, o sea, los usos, porque también estamos hablando de cómo nos miden a las unidades de documentación, o sea, nos están midiendo por el cuántos. Nosotros no podemos ser medidos por el cuántos, como una biblioteca pública, por ejemplo. ¿Cuántos usuarios atendemos al día? Porque nosotros podemos tener un solo investigador que está 3 meses con nosotros allí y le estamos dedicando toda la energía y toda la información y esa publicación puede ser exitosísima para la ciudad en muchísimas temáticas, por ejemplo, en urbanismo lo hemos sabido, en planeación lo hemos entendido, pero entonces nosotros no nos pueden medir desde allí, entonces también cómo es el uso que le dan nuestros usuarios y cómo en el tiempo se ha transformado ese uso para podernos sostener en el tiempo, porque si nos van a medir las entidades por el uso, dicen, no, es que allá no entra sino una persona cada 3 meses, entonces eso no es efectivo, pero ¿cómo se mide entonces el conocimiento? Yo ahí también agregaría, creo que lo del cambio el relevo generacional es muy importante también aquí. Últimamente se ha encerrado en centros de documentación. Hay una persona encargada, cuando se jubila, ese centro de documentación se cierra. Ha pasado varias veces, ¿cierto? Entonces creo que ese es un asunto clave y de ahí la importancia también en documentar esa experiencia, ¿cierto? Porque muchas veces los centros de documentación están sistematizados sobre lo que se tiene y los materiales que se tienen, pero no sobre esa historia, sobre precisamente esos vaivenes donde funcionó antes. O sea, todo es muy importante. Antes estaba en este espacio, luego estaba en otro espacio, nos ampliamos, se quitaron las colecciones, estas colecciones se fueron para allá, esto ya se descartó porque no era, se creía que no era importante. O sea, creo que es un llamado a la necesidad de documentar la experiencia
Y sí, como no sé si tener una veeduría, un grupo que esté pendiente, casi que bueno, este bibliotecólogo se va a jubilar, hay que estar pendiente qué va a pasar con ese centro de documentación. Creo que en buena medida han sido como las personas que han liderado estos centros de documentación las que han permitido que muchas veces no se cierre, ¿cierto? Y complementando otra de las cosas que decía Sandra sobre las problemáticas y los desafíos, creo que el espacio es un desafío ahora, ¿cierto? Como en términos de reducción de espacio, o sea, también hay centros de documentación que eran mucho más amplios y se han ido reduciendo en términos de espacio y eso ha implicado el descarte de colecciones. Y también ha pasado, por ejemplo, en las universidades pasa mucho que los centros de documentación especializadas se centralizan en las bibliotecas centrales para generar un aula, para generar una oficina, pero ahí se pierde mucho porque otra de las cosas que hablábamos en el evento y es la importancia del centro de documentación como espacio, como archivo, ¿cierto? O sea, no interesan solo como los documentos que hay, sino que interesa como esa espacialidad y esas materialidades que hay en esos centros de documentación. Y de ahí conecto con otro asunto que es como la práctica y la experiencia desde los usuarios. Ahí también, o sea, los que tenemos que identificar también problemáticas y desafíos no solo son los centros de documentación y los bibliotecólogos, sino también los investigadores. Ha pasado mucho antes, pues cuando hace 20 años que estudié historia, por ejemplo, ir a la biblioteca o ir a los archivos era una práctica cotidiana, ¿cierto? Ahora con la digitalización de muchos documentos y el cambio también en las prácticas hace que sea una práctica, un hábito, ¿cierto? Entonces yo creo que también, y en la pandemia eso sucedió con la digitalización de muchos archivos, por ejemplo, muchas generaciones de historiadores que se formaron en ese momento de la pandemia no fueron archivos o no fueron a centros de documentación, sino que ya conseguían los materiales digitalizados. Entonces creo que ahí también la pregunta es para nosotros como docentes, como estudiantes y como investigadores, es qué uso hacemos de esos centros de documentación. Si vamos solo por una información aislada, ¿cierto? O le escribimos y pedimos, encontré este documento, digitalícenlo y envíenlo, o entendemos como cuál es el corpus documental y lo que implica el trabajo de archivo. Entonces creo que ahí también es como un llamado a la investigación y a la academia, es cómo estamos consiguiendo esa práctica del archivo, de la investigación documental. Y ahí yo quisiera añadir algo que lo decía pues Sandra y tiene mucha relación con lo que menciona Eulalia, y es como esa forma de evaluación de las unidades de información especializadas, porque claro, entonces no es por el producto que se genera las investigaciones, porque claro, puede ser que un investigador está yendo solo una vez, es el que está allá todo el día, pero es que él está beneficiando un proyecto de investigación que recoge a muchas más personas dentro de la organización. Entonces también ahí es súper importante como ese llamado a, que puede ser no tan sencillo, pero sí como a cambiar esa perspectiva de evaluar y medir la funcionalidad de estas unidades de información. Pero entonces ya hablamos de lo malo, ahora hablemos como qué potencialidades y qué experiencias, digamos, o fortalezas ustedes pudieron encontrar entre estas unidades de información en el evento. Yo pienso que todos estamos pensando como fortaleza generar redes, ¿cierto? Eso yo creo que fue un resultado evidente y todos estamos comprometidos y queremos hacer parte de las redes por necesidad, porque además los centros de documentación trabajan, los profesionales en los centros de documentación trabajamos muy en solitario. Entonces nosotros no podemos tener de pronto todas esas retroalimentaciones que tiene uno con el encuentro, que es que también es esto el asunto de la digitalización, de lo tecnológico, es importante y tendremos que incluirlo a pesar de muchas cosas, ¿cierto? Y también para fortalecer muchas otras. Encuentro, de la conversación, de intercambiar ideas, de generar red, o sea, eso creo que fue una gran fortaleza y que no nos pensemos como
que el ecosistema somos las bibliotecas. O sea, esto también fue un plus para nosotros. Tener museo y archivo haciendo parte del ecosistema y también pensándonos con los recursos que podemos tener como ciudad, porque las bibliotecas pueden tener unos recursos, pero los archivos y los museos otros. Y si nosotros potenciamos esos recursos, pues entonces imagínense, no está, por eso el hecho de pensarnos como ecosistema es tan poderoso. Eh, Creo que lo que fue muy claro es que esos espacios lo que generaron son espacios de empatía, ¿cierto? Espacios de empatía, de construcción, y creo que allí y en este espacio que estamos teniendo ahorita, la invitación es la misma, a que esto no nos quede como que nos sentamos y conversamos y ya, sino que realmente podamos tener una con las instituciones que ya existen, el GUIE, la Juntanza, a CEIBI, ya como asociación, o sea, nosotros mismos nos pensemos cómo sostenemos esto en el tiempo, porque no es quedarnos en el mundo de las ideas, ¿cierto? Sino materializar esas ideas y poder tener los recursos que requerimos. Y yo ahí complementaría también que creo que lo que se hizo es que hay unos patrimonios documentales muy valiosos en la ciudad. Creo que usar ese término de patrimonio fue muy importante, ¿cierto? Porque no se trata solo de documentos valiosos, sino que en realidad se trata de legados, de colecciones, donde hay un montón de huellas, de voces que nos permitirían, por ejemplo, desde la investigación desde la historia no, y la memoria institucional. O sea, que la memoria institucional es muy importante porque no es solo que cuenta la historia de una empresa, ¿cierto? Tras la historia de Noé, hay un montón de vidas de mujeres que trabajaron ahí, de hombres de barrios obreros, de la historia de un pedazo de la ciudad, porque a veces demeritamos como esas unidades de documentación especializadas, como su nombre lo dice, son especializadas en ciertos temas o ciertas perspectivas, pero en realidad son un pedacito de esa historia de la ciudad y que creo que ahí lo que se reconoció es que hay una serie de patrimonios documentales muy valiosos que hay que seguir como conservando y trabajando en divulgar. Y complementando lo que dice Sandra, yo creo que, o sea, sí, la potencialidad del trabajo en red fue muy clave también, porque mientras hay unos archivos, por ejemplo, el Archivo Histórico de Medellín, que tiene descrita y organizada sus colecciones, ¿cierto? Hay otros, desde los museos, por ejemplo, claro que el Archivo Histórico también ha trabajado mucho en la divulgación, y apropiación social del conocimiento, pero hay unos centros de documentación que tienen como unos énfasis de los que se puede aprender mucho y complementar. Entonces creo que esa fue como que otra de esas posibilidades de trabajo en red. Y también quiero llamar la atención sobre esa noción de ecosistema. Creo que es muy potencial seguir hablando de ecosistema y asumir todo lo que implica esa noción de ecosistema, ¿cierto? Por todo lo que ya hemos dicho acá, ¿cierto? Pensar en los usuarios, en los territorios, en los profesionales, en los investigadores, sí, porque no se puede ver aisladamente, sino que esa noción de ecosistema permite como llegar a conocer cuál es el estado actual de esos centros, unidades de documentación y qué vamos a hacer para que puedan seguir y persistir, incluso cómo se pueden crear nuevas unidades especializadas, porque yo creo que el reto también no es solo con lo que hay o con lo que ha desaparecido, sino que más ahora en esta época de multiplicación de imágenes y de información, de inteligencia artificial y todo, qué va a pasar con esas unidades especializadas al futuro, ¿cierto? Cómo se tienen que transformar, obviamente, pero cómo también continuar conservando ese patrimonio documental. Eulalia, y Perdón, no. no, dale, Voy a dale, hablar de Sandra, otra tranquila. fortaleza. Cuando escuché hablar de otra fortaleza es que nosotros allí vimos una gama generacional muy amplia, porque si estuvieron personas que lideraron centros de documentación y que ya están jubiladas,
y chicos recién graduados que están empezando a tener la experiencia y todo lo que hay en la mitad entre el uno y el otro. Entonces, eso fue súper enriquecedor y creo que también debería permanecer en el tiempo esa idea de esa conversación entre generaciones, porque claro, el patrimonio implica todo esto, ¿cierto? El patrimonio es constante, está vivo, se está moviendo, el patrimonio no es estático, el patrimonio no es físico, ¿cierto? Entonces, no es solamente eso, sí lo es, pero no es solamente eso. Entonces, creo que eso también es de resaltar. Profes, entonces iba a conectar con la siguiente pregunta y es, en vista de todo esto que hemos conversado, esta última parte, a futuro, pensémonos, puede ser a corto o largo plazo, pero digámoslo, ¿cuáles son los principales desafíos? O sea, desafíos o qué transformaciones tendrían que surgir en estas unidades de información, teniendo en cuenta como nuestro actual presente, con lo que hemos logrado identificar hasta el momento de estas unidades de información y con, digámoslo, las transformaciones. ¿Hay algo que nosotros en el grupo de investigación, en el proyecto de investigación, conversábamos con algunos líderes y algunos decían, la pregunta quizás pueda ser qué tipo de unidad de información? Pues era como pues, en las preguntas que nos hacíamos cuando abordábamos también sobre ese aspecto, sobre cuáles son esos desafíos que hay, que se tiene a futuro. Entonces también era como, o será que también es el tipo de unidad de información, el que deba, digamos, reestructurar, cambiarse. A ver, yo pienso que el asunto de formación es un desafío muy grande, ¿cierto? Y esa formación conecta con lo que acabo de decir, con el conocimiento y reconocimiento de la experiencia, que son las personas que ya han pasado por las unidades de documentación, pero también con los chicos que llegan con esas nuevas ideas o nuevas metodologías o las nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, conjugar eso para generar formación, ¿cierto? Necesitamos hacerlo y sigo hablando del asunto, creo que las dos palabras claves aquí van a ser ecosistema y red, ¿cierto? Ecosistema y red todo el tiempo es pensando como red en construir o mantener un ecosistema para sostenernos en el tiempo, ¿cierto? Pero el otro asunto y creo que la tarea más importante que tenemos es documentar nosotros mismos, la experiencia, nuestro quehacer, porque lo que no está escrito no existe, ¿cierto? Entonces, digamos, aunque no estoy demeritando lo oral, ¿cierto? Pero lo oral justamente lo estamos haciendo en esos encuentros de empatía de los que hablábamos ahora. Pero documentar, formar para garantizar la sostenibilidad en el tiempo, porque si nosotros nos conocemos y nos reconocemos, podemos defender ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia, ¿cierto? Sí, yo estaba pensando también, o sea, que esa parte de formación también tiene que ver con una sensibilización de la ciudadanía, de las instituciones, de todos, de los investigadores, creo que al final del conversatorio hacíamos una pregunta también, ¿qué pasa cuando se cierra un centro de documentación? ¿Cierto? ¿Qué perdemos como sociedad? Pero yo creo que además como de las transformaciones y lo que se debe hacer como respecto a documentar las prácticas, la formación, como todo ese montón de retos, creo que un gran reto es sensibilizar, o sea, que es porque es importante que tengamos esos centros de documentación y que estén activos. ¿Qué pasa cuando se cierra un centro de documentación? ¿Eso qué significa para nuestro pasado, para nuestro presente, para nuestro futuro? Y creo que también, pues ya además de esas palabras de ecosistema y red, creo que hay otra palabra que podría ser el movimiento, ¿cierto? O sea, como que reconocer que pues todo está en movimiento y los centros de documentación también, nosotros como investigadores también, pero precisamente como todo está en movimiento, pues es importante darnos cuenta de qué pasa en ese movimiento, ¿cierto? ¿Qué se pierde, qué se gana? Entonces, por eso como esa documentar la práctica y la experiencia es una tarea como muy fundamental, ¿cierto? Y a veces como que se destina mucho tiempo a organizar la colección, pero no se destina tiempo a documentar ese saber. Entonces yo creo que también es un llamado para situar la importancia de eso, ¿sí? Es que hay que investigar, pues, o sea, una línea fuerte de las unidades de documentación
tiene que ver con la investigación de sus propias trayectorias, con sistematizar eso, con reconocer las prácticas, por entender ese corpus, por entender la institución. Entonces creo que eso sería pues como otro de los retos. No sé si de pronto cuando se dio la conversación con las personas que asistieron al evento surgió el tema de las tecnologías, porque en el caso de la conversación que teníamos con los líderes, muchos hablaban sobre el tema pues de la incorporación de esas tecnologías en sus procesos y también cómo lo asumían, digámoslo, desde por decirlo así. No sé si también fue un tema que apareció o no en la conversación que ustedes tuvieron con ellos. Por supuesto, el asunto de las tecnologías siempre está ahí latente y pues desde muchas perspectivas. Uno, desde el temor a pasar del papel a lo digital. El otro, desde el costo económico que puede tener. El otro, desde la formación que puede tener el profesional para transitar entre el papel y lo digital, ¿cierto? Lo otro es lo que significa la unidad de documentación como espacio, si estamos teniendo en medio la tecnología. Lo otro es que definitivamente todos decíamos que no podemos alejarnos y tener una sola postura y decir, no, yo soy físico y me conservo como patrimonio físico, o yo me traslado y me vuelvo digital, ¿cierto? Porque finalmente es la solución que han dado muchas instituciones, digitalicemos. Y bueno, cuando le vamos a decir a la institución, listo, es que digitalizar tiene estas características, y tiene estas características tanto de derechos de autor, como de disponer en una plataforma, como de el conocimiento que debemos tener, lo que ya decía, lo que significa económicamente. Entonces, claro que esa conversación es transversal siempre para nosotros. Finalmente, nosotros también, o sea, la tecnología no es simplemente un artefacto, ¿cierto? Sí, entonces también era como entender la tecnología desde dónde, o sea, finalmente así estemos en papel, hemos tenido transformaciones tecnológicas, ¿cierto? Eh, Desde el papiro hasta ahora. Entonces, siempre hace parte de todos los trabajos o sea, van, esa línea está ahí invisible, digámoslo, en muchos casos, pero en esta vez sí, esta vez fue, claro, una conversación que ahí está y que algunas instituciones contaron sus experiencias, porque también hay experiencias que ya se han dado. Entonces, la conversación está. Súper, sí, yo creo que nunca falta ese elemento ahí, siempre presente. Bueno, pues eventos como el que se llevó a cabo, el de vaivenes de la documentación, ¿creen que también es como, son necesarios y son importantes para esa, tanto que lo hemos mencionado y que son de esas palabras claves en el momento, es para la creación de esas redes o comunidades de práctica, incluso de las personas que están a cargo de estas unidades de información, y que deban seguirse realizando? Sí, no, yo creo que esos eventos son como fundamentales, son como dedicar el espacio para encontrarse a pensar juntos. Creo que eso siempre será un asunto muy necesario. Lo hemos dicho, pues, que no sea, pues, entender como estos patrimonios documentales como un asunto no solo de expertos, especialistas, profesionales, sino también de la ciudadanía. Yo creo que pensar ese asunto es clave para las transformaciones que deban seguir, porque claro, lo que también pues discutíamos es que estábamos en una época bisagra, que están pasando rápidamente cambios digitales y del analógico a lo digital, y que no se trata de demonizar o de y lo uno lo otro, sino más bien pues entender que estamos en esa transformación y ahí qué vamos a hacer. Entonces yo valoro mucho pues como ese espacio para sentarse a compartir esas experiencias, a documentar saberes, a hacerse preguntas. Creo que es una cosa pues muy valiosa y que debería seguir haciéndose. Sí, yo pienso que ese tejido que ya iniciamos nosotros, o esa historia que ya venía hilvanándose, pero que nosotros
como que recogimos o acogimos, se trata de generaciones, instituciones y saberes, ¿cierto? Entonces yo creo que en eso estamos. Entonces entendámonos como ecosistema, pero desde ahí, ¿cierto? Y lo muy importante es que es de compartir el conocimiento, el saber y la experiencia, es lo que nos va a enriquecer el ecosistema. Cada uno individualmente, desde su institución o como un profesional solito, no lo va a lograr. Que además me haces pensar que hay sufrimientos que se dan en la vida profesional en solitario a veces, y yo creo que eso puede pasar en todas partes, en todos los gremios. Entonces uno está por acá sufriendo y quizás el colega de uno allí ya le pasó y sabe cuál es la posible solución. Entonces creo que es muy valioso eso que mencionas. Y tengo una pregunta devolviéndome un poquito, y es como me dio curiosidad, digámoslo, cuando llegaron al encuentro, todos los profesionales que acudieron de las unidades de información se reconocían entre sí, sabían que existía esta unidad de información, o no sabía que todavía estaba, similar a como pasó, por ejemplo, que alguien pensó que estaba cerrada, pero dijo, no, no está cerrada, está es al público, pero todavía funciona. Sí, claro, o sea, fue súper bonito porque entonces, claro, algunos de los profesionales, o sea, pasa de todo. Hemos sido compañeros de estudio, hemos sido compañeros de ciudad, hemos sido compañeros de investigación, teníamos algún tipo de relación o por lo menos habíamos escuchado del trabajo de esa persona. O sea, yo creo que no pasó con ninguno que o conocíamos la institución o conocíamos al profesional o nos habíamos encontrado, como lo había dicho anteriormente. O sea, ya había una red invisible, ¿cierto? Solo que allí lo que hicimos fue juntarnos, conocernos y también lo otro es reconocer rostros, reconocer ideas o decir, ah, es que tú fuiste el que hizo tal proyecto o participó o que ya hemos fluctuado, ya hemos estado en diferentes unidades de documentación y ya nos hemos compartido el conocimiento, ya hemos hecho transferencia, o sea, sí, pasó de todo, o sea, ya habían redes creadas. No. Incluso con los usuarios, porque por ejemplo, Eulalia, reconocidísima, yo creo que en casi todas las unidades de documentación, ella y el trabajo que hace, porque quiero valorar mucho lo que ella hace, porque es que no va ella como investigadora y como docente, ella lleva a sus estudiantes, a sus grupos de estudiantes, en todas las fases, en pregrado, maestría, doctorado, no solamente lo ha hecho en esta ciudad, lo ha hecho en otras ciudades del país, entonces creo que esa es una muy buena experiencia para contar, porque entonces, claro, entonces mira, no nos reconocemos nosotros solamente como el profesional, sino también ella de su quehacer. Y en vía de eso, Sandra, también, digamos, también yo creo que hay un reto, pero eso ya es como una interpretación mía también, y es como que algunas unidades de información especializadas quizás ser más visibles en el medio, o incluso a veces hasta para sus propias organizaciones. No sé si tocaron ese tema o si consideran que qué se puede hacer ahí, porque por ejemplo existen estrategias como la que hace Eulalia, que es maravillosa, una profe que sabe que existen y sabe la importancia en el corpus, en la formación de sus estudiantes, pero será posiblemente no suceda mucho. Entonces, como, ¿qué estrategias podrían estas unidades de información o si consideran que es una tarea que se puede hacer o no tan necesaria? Es que en principio esta es una estrategia, este evento fue una estrategia de las unidades de documentación de la Universidad de Antioquia en conjunto con el GUIE y con la Juntanza Bibliotecaria. Esta es una estrategia y miren todo el vuelo que ha tenido esa estrategia. Entonces, estrategias muchas, usar nuestros medios y nuestros medios no solo para nosotros, sino para divulgar a los demás, el asunto del mapeo y el mapa que ya quedó, entonces de este salió y esas son estrategias que ya hemos usado y las podemos dejar aquí para que ustedes vean, entonces ir al mapeo que generó planeación con respecto a este evento, el documento la cartilla que en
les vamos a mostrar que quedó depositada en el repositorio institucional del sistema de bibliotecas de la Universidad de Antioquia. Enseguida la van a ver, entonces ahí ya hay algo documentado de lo que pasó acá. Compartir recursos de divulgación, entonces el mapeo, el encuentro, la divulgación que hicimos en conjunto, y seguir yendo a los grupos o a lo que el mismo gremio genera, que la juntanza siga sólida, que el guíe se haya fortalecido, que ACEIPI tenga personas más jóvenes en este momento interesadas en jalonar, o sea, hay cosas que han pasado muy buenas alrededor de esto. Yo siento muy vivo lo que está sucediendo ahorita. Creo que es un momento vital y de mucho movimiento para nuestro gremio, para el ecosistema, para nuestras unidades, que creo que hay un interés. Por ejemplo, en la Universidad de Antioquia tenemos una experiencia muy linda, porque como sabemos que somos 10 centros de documentación, entonces, ¿cómo nos sostenemos nosotros en el tiempo? ¿Cómo nosotros le mostramos a nuestros directivos, mire, es que lo que hacemos es esto? Porque cuando nos van a ir a decir, cerremos esa unidad de documentación porque no tenemos recursos, pero si nosotros salimos, somos 10 y estos 10 lo que le generamos a la universidad es esto, y no solamente a la universidad, sino como ciudad estamos aunados a esto sectorialmente y nos fortalecemos de esta manera, es más difícil tomar una decisión para un directivo, ¿cierto? Entonces, todo esto es una estrategia. Sí, y yo sumaría como a este mismo evento, a las estrategias que ha contado Sandra, pues que también desde la academia tenemos esa tarea, ¿cierto? Por ejemplo, en el proyecto en el que les conté que estamos trabajando, Travesías, Trayectorias y Caminos por la Historia Urbana, ahí lo que queremos hacer es un balance historiográfico de cómo se ha hecho la historia urbana en Medellín. Pero además de ubicar investigaciones, artículos, libros y eso, queremos documentar centros de documentación y archivos barriales, archivos institucionales. Entonces, uno de los productos va a ser un geovisor, donde se localicen esos bibliotecas especializadas, unidades de documentación, archivos, tal, o sea, esa visibilizar. Ahora que hemos estado en el ejercicio, ya tenemos algunos mapeados, y hablando, por ejemplo, con muchos estudiantes de historia, no los conocían. O sea, yo creo que, por ejemplo, quién sabe que está el Centro de Documentación de Colanta, el de Noel, el de la Cámara de Comercio, o sea, hay un montón de patrimonios documentales que no conocemos. Entonces, yo creo que parte de la visibilidad sí es una tarea, pues, también de las instituciones, de las entidades. Creo que las redes son muy importantes, como decía Sandra, los gremios, las asociaciones, las juntanzas. Pero también desde la universidad, la investigación, es muy importante también trabajar en esa vía. Sí, súper. Yo creo que entonces ahí el llamado y es seguir, o sea, que estos espacios no se nos queden ahí en pausa, sino que continuamente participe, incluso uno pues como profesional siempre sacar el tiempo, como lo mencionaba Sandra, participar en asociaciones como ACEIPI, ¿cierto? Estar ahí, porque si no somos nosotros mismos, nuestro gremio, quien está ahí pendiente de la movida que está pasando, pues va a pasar lo que se cierran y nadie pasa nada, o ay, solo nos damos cuenta cuando hay una amenaza de cierre, pero vení, ¿qué venía pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Y porque, como lo mencionábamos al principio, cuando nosotros empezamos en el proyecto del que hago parte, en el marco que es este conversatorio, nos fue muy complejo encontrar información sobre las unidades de información especializadas en nuestro contexto. O sea, era como, fue madre. Entonces, bueno, creo que esto es como un granito de arena de muchos más que van a ver que nos permitan tener mayor acercamiento, conocimiento, que ese vaivén de la documentación se siga dando y que la tengamos ahí documentada. No sé si en el chat tenemos preguntas o si de pronto quienes nos Y están viendo, si dale, quieres, dale. Luisa, podemos mostrar la cartilla. Yo creo Perfecto. que sería bueno como de pronto mostrarla y comentarla ahí mientras la van proyectando. Creo que ahí sería bueno también agradecer a María Camila Betancourt y a Ana. María Camila Betancourt es estudiante de historia, ya próxima a graduarse, y Ana hace parte del equipo del Centro de Comunicación del CEDINER, que nos estuvieron apoyando, pues, y más personas nos estuvieron apoyando, pero sobre todo María Camila se encargó de diseñar la cartilla que van a ver a continuación, que creo que recoge, pues, un registro interesante del evento, y que la pueden consultar en el repositorio digital de la Universidad de Antioquia.
No sé si por ahí la podemos proyectar. La cartilla yo también quiero dejar como una tarea. Y la tarea es como, estamos presentando estos resultados, Eulalia seguramente nos va a presentar los suyos cuando tenga los resultados de su proyecto. Tenemos mucho trabajo en este momento caminando, o sea, no está quieto, hemos hablado mucho del movimiento, pero creo que hagámonos una segunda versión. Hagámonos una segunda versión de Vaivenes de la Memoria, pensémonosla en conjunto y pues no sé quiénes estén aquí conectados, que hagan parte de las agremiaciones o que tengan ideas que puedan aunarse a lo que nosotros, a estas iniciativas que nosotros hemos tenido, o quienes como estén pensando, yo no hago parte de ese mapeo que se generó en planeación. La invitación también entonces es a ver el mapeo que debe estar, no estoy segura todavía si quedó en la página de planeación, pero lo consulto con Ángela, la coordinadora del Centro de Documentación. Entonces la invitación es a que sigamos activos y tratemos de darle, de generar esa segunda versión. Yo creo que la cartilla ya la estamos transmitiendo. No la vemos todavía. No se ve. ¿Será que la pusieron en el chat? Ah, somos nosotras las que no. O la podemos compartir aquí la pantalla, como para ir mostrando. Sandra la tiene ahí de pronto a la mano. Yo la tengo, esperen acá. Aquí ya la compartieron. Si quieren, yo intento aquí. Están. Ahí todavía no la estamos compartiendo, ¿cierto? Esperen, a ver, hagamos otro intento por acá. Porque creo que sí, ahí igual pues tienen ya el link para la consulta, pero aquí está. Eso, ahí ya lo ven, ¿cierto? Entonces aquí está, pues como las memorias del evento. Lo chévere también es que está como el registro fotográfico que lo hicieron desde, que lo que decía Sandra de la juntanza fue muy importante, porque en la Casa de la Literatura nos prestaron el espacio, los equipos, todo. Desde planeación también conseguimos mapas, los refrigerios en una parte, los estudiantes de la universidad. Aquí está, por ejemplo, entonces la presentación, aquí es las fotografías un poco de ese primer momento del conversatorio, de esas líneas de algunas estadísticas también derivadas del proyecto en el que está la profe Sandra Bedoya, creo que Elisa también. Eh, Acá también pues como más como alguna síntesis de lo que conversamos, lo que les decía sobre el futuro de las bibliotecas especializadas en la era digital, ¿cierto? Y miren, por ejemplo, este fue como el segundo momento donde están las estaciones, entonces sí nos parece interesante como mostrar estos mapas. Aquí fue donde con estos hilos en los puntos localizábamos esos centros de documentación, unidades especializadas, y con las píticas hacíamos como las trayectorias. Esta, por ejemplo, es la línea del tiempo, que la fuimos ahí construyendo colectivamente, que se fue nutriendo como con el paso de las personas, la estación de las ausencias. Entonces acá por eso los puntos rojos de los centros de documentación que ya no están, y también nos tocó hacer como unas fichas. Listo, no están, pero se sabe de dónde está la información que estaba allí, o no es tan cierto que ya no están, sino eso, como hacer los asteriscos y las notas. Tuvimos que hacer estas fichitas para complementar la información del mapa, la antigüedad, ¿cierto? En la década del 70, el 90, el 80, para ver que no solo era pues como esa línea del tiempo, sino también ubicada ahí en el mapa. Y en la estación del presente, esta es la que les digo, pues que salió pues una cartografía muy interesante, porque no solo
hablaba de esos puntos fijos y no de esos movimientos y de esas articulaciones y de ese trabajo en red. Y la estación del futuro también, que les digo que fue como un espacio también para plasmar esas ideales, esas preguntas, esas esperanzas, pero también esos miedos y todo. Creo que ahí salieron cosas pues como muy interesantes y algunas reflexiones finales. Y bueno, entonces ahí creo que la cartilla también resume un poco como una síntesis gráfica, pero también con los textos de alguna, para las personas pues que no estuvieron ahí y la pueden consultar en el repositorio de la universidad. No sé si Sandra quiere decir algo de la cartilla. No, pues la cartilla es la muestra de una manera de documentar, ¿cierto? Porque es que también a veces pensamos que documentar es mostrar un esquema muy tipo ISO, ¿cierto? Y no, o sea, documentar pueden ser muchas cosas, documentar, ahorita hay tantas alternativas, con los QRs podemos llevar a videos, a música, a otras formas diferentes también de hacerlo. Entonces, esta fue la nuestra con las capacidades que tuvimos en aquel momento, pero la idea es que esta cartilla sea la primera de muchas versiones. Por supuesto que lo será. Aparte qué hermoso. Bueno, Ahí sí todo el agradecimiento a los estudiantes que nos apoyaron con todas sus ideas, con toda su energía y como con tanto cariño, lo hicieron con muchísimo cariño. Entonces, María Camila y Ana en particular. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por escucharnos. Les dejamos entonces el material y pues como por medio de Aceibi quedamos en punta. Yo estaré muy atenta con las antenitas muy paradas para cuando nos volvamos a juntar y tratemos de generar o de idear nuevamente otra fase. Camila les dio el agradecimiento. Muchas gracias por el reconocimiento. Fue un gran honor participar de este proyecto en su momento y que lograra materializarse. Y muy dispuesta a intentar ser puente en centros de información del sur. Qué lindo. Sí, Bueno, creo que esa pregunta por lo metropolitano va a ser muy importante. O sea, esa pregunta por no pensarnos, seguir pensándonos, es que desde sus orígenes Medellín está interconectada con todo el Valle de Aburrá. Entonces creo que esa pregunta por qué pasa en la ciudad no se puede desconectar de lo otro que pasa en el Valle de Aburrá. Y eso fue otra cosa que pensamos mucho en el evento, el cambio de escala, ¿cierto? Cómo nos interesaba no solo entender lo que estaba pasando a nivel local, sino también nacional e internacional. Creo que eso fue otra puesta interesante que no habíamos mencionado. listo, profes. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por socializar este evento que creo que nos deja muchas preguntas y retos y compromisos que nos quedan a todos desde el gremio y a las personas interesadas pues, en estas unidades de información especializadas. Esperemos volver a vernos en otro encuentro de vaivenes de la documentación. Y gracias a todas las personas que se conectaron hoy. Y bueno, hasta una próxima ocasión y que sigamos creando espacios como estos. Muchas gracias. ¿No? Bueno, Muchas muchas gracias a gracias. Seibi, al guía y a la IB. Chao. Bueno, hasta luego, que estén Hasta bien. luego.